Ellos esperaban que fallara, seguros de que no pertenecía allí. Pero cuando Daniel resolvió un problema con el que incluso los doctorados del MIT habían luchado, todo el auditorio quedó en silencio. Y por primera vez, aquellos que antes lo menospreciaban se vieron obligados a replantearse sus suposiciones. Universidad de Michigan. En una mañana sombría, frías luces blancas iluminaban el enorme auditorio de cálculo avanzado. Más de 100 estudiantes habían tomado asiento, hojeando sus cuadernos, abriendo sus laptops, preparándose para enfrentar a una de las profesoras más exigentes del departamento, Linda Cartwright. Hoy no era una clase normal. Las primeras filas no solo estaban llenas de estudiantes, sino también de un grupo de profesores de distintos departamentos, sentados al frente como jueces observando un juicio. No estaban allí para aprender, estaban allí para evaluar. Era una clase abierta en la que Cartwright demostraría sus despiadados métodos de enseñanza. Para ellos su severidad era necesaria. Los estudiantes débiles no tenían cabida en el mundo de las matemáticas, y aquellos que no estuvieran a la altura serían eliminados desde la primera ronda. En las filas intermedias, un joven bajó la cabeza en silencio, girando un bolígrafo entre los dedos. No llamaba la atención, no hablaba con nadie. Una sudadera gris, unos vaqueros sencillos y un cuaderno lleno de una letra ordenada. Su nombre era Daniel Reed. No necesitaba destacar. Después de todo, los números en su mente hablaban por él. Pero para algunos, solo el color de su piel era suficiente motivo para menospreciarlo. En la primera fila, el profesor Whitaker, uno de los docentes más influyentes del departamento, se recostó en su silla y cruzó los brazos. Su mirada recorrió a los estudiantes de la clase hasta que se detuvo en Daniel. Sonrió con burla, soltando una risa contenida. Ese estudiante negro en una clase avanzada de matemáticas apostaría a que no durará toda la sesión. Los profesores a su lado asintieron en acuerdo, como si fuera una verdad obvia. Estas ciencias no son para ellos. Probablemente entró aquí por algún tipo de acción afirmativa. Risas suaves resonaron. Nadie se molestó en ocultarlas. No hablaban de matemáticas. Hablaban de Daniel, pero Daniel permaneció en silencio. Estaba demasiado acostumbrado a esos comentarios. Pensaban que fallaría. Pensaban que tenían razón. No tenían idea de que hoy sería el día en que cometerían el peor error de sus vidas. La atmósfera en el auditorio pareció espesarse cuando el agudo sonido de los tacones de la profesora Linda Cartwright resonó sobre el frío suelo de baldosas. Su entrada provocó un absoluto silencio. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a distraerse. Su postura era erguida. Sus gafas de montura plateada reflejaban la fría luz. Su rostro no mostraba más que absoluta confianza. Una autoridad que no necesitaba expresarse con palabras. No necesitaba pedir respeto porque, en el momento en que entraba, lo exigía. Cartwright recorrió la sala con la mirada, sin prisa. No solo verificaba la atención, estaba evaluando quién podía seguir el ritmo y quién simplemente estaba desperdiciando espacio en su aula. Las miradas de los estudiantes se desviaron de inmediato, evitando sus ojos afilados, como si temieran que incluso un momento de distracción los convirtiera en su objetivo. Entonces su mirada se detuvo en Daniel. No fue por mucho tiempo, pero fue suficiente para dejar claro lo que pensaba. Esa mirada no era solo de observación. Era un mensaje silencioso, una pregunta no dicha pero lo bastante clara como para que nadie la pasara por alto. ¿Crees que perteneces aquí? En un instante, Cartwright entrecerró los ojos y apartó la mirada, como si la existencia de Daniel no valiera su atención. Nadie lo notó, pero Daniel sí. Se giró, tomó un trozo de tiza y escribió en la pizarra con trazos precisos y afilados. La semana pasada estudiamos límites multivariables. Hoy pasamos a las transformadas de Laplace. Inmediatamente, complejas ecuaciones comenzaron a aparecer, una tras otra, nítidas y precisas. Los estudiantes se apresuraron a tomar apuntes, tratando de no quedarse atrás. Algunos estaban confundidos desde la primera línea, pero nadie se atrevía a hablar. En la clase de Cartwright, perderse era culpa tuya, no de ella. En la primera fila, algunos profesores invitados asintieron en silencio, satisfechos con el estilo de enseñanza de Cartwright. La admiraban no solo por su brillantez, sino también por su dureza. Creían que un gran maestro no era aquel que ayudaba a los estudiantes a crecer, sino aquel que eliminaba a los que no merecían estar allí. En la fila del medio, Daniel no se apresuró a tomar apuntes. Observaba, sus ojos recorriendo la pizarra con calma, con frialdad. Mientras los demás luchaban por seguir el ritmo de Cartwright, él simplemente miraba,
como si esos símbolos matemáticos fueran solo piezas de un rompecabezas que ya conocía desde hacía mucho tiempo. Pero entonces frunció el ceño. Un pequeño error, no lo suficientemente obvio para todos, pero para Daniel era un fallo grave. Miró a su alrededor. Nadie parecía notarlo. Todos copiaban como máquinas, sin entender realmente lo que estaba ocurriendo. Cartwright siguió escribiendo, confiada, como si nunca hubiera cometido un error en su vida. Daniel revisó la ecuación de nuevo, ahora más seguro. Sí, había un error, un pequeño desvío en la aplicación de la transformada. No tendría un efecto inmediato, pero si se continuaba, el resultado final sería completamente incorrecto. Dudó. Sabía que si hablaba, se convertiría en el centro de atención. Cartwright no era de las que aceptaban ser corregidas, especialmente no frente a sus estudiantes y otros profesores. No era alguien que tomara bien los desafíos. Y además, Daniel no era lo suficientemente ingenuo para pensar que Cartwright era la única en la sala con prejuicios. Toda una fila de profesores invitados estaba sentada allí. Muchos lo habían mirado con desdén desde el momento en que entró. Si hablaba, no solo confrontaría a Cartwright, sino a todo el sistema. Podría ignorarlo, dejarlo pasar, continuar con la clase como todos los demás. Pero esa idea le revolvía el estómago. Daniel odiaba la arrogancia, odiaba a las personas que creían que nunca podían equivocarse, odiaba a quienes menospreciaban a otros solo por no verse como ellos. Una decisión tomada en segundos. Tomó un respiro lento, levantó la mano y rompió el silencio de la sala. Profesora, hay un error en la transformada. El espacio pareció congelarse. Cartwright dejó de escribir. Toda la clase quedó completamente en silencio. Una multitud de ojos se giró hacia Daniel. Pero lo más aterrador no era el silencio de los estudiantes. Era la leve sonrisa de Cartwright. No era una sonrisa amistosa. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa atreviéndose a desafiarlo. Cada segundo se alargaba interminablemente. Cartwright no necesitaba gritar. No necesitaba mostrar enojo. Simplemente miró a Daniel, evaluándolo como si fuera un problema matemático cuya solución ya conocía. Luego sonrió levemente. ¿Un error, dices? Se giró de nuevo, repasó la pizarra como si solo fuera por formalidad, y luego volvió a mirarlo. ¿Estás seguro? Su voz era suave, pero bajo ella se escondía una trampa cargada de peligro. El golpe invisible había caído. El golpe invisible había caído. Su rostro se tornó carmesí. Bajó la cabeza, retrocediendo rápidamente como si quisiera desaparecer. Nadie habló. Nadie quería ser el próximo objetivo. Daniel cerró los ojos y exhaló lentamente. Había presenciado demasiadas escenas como esa antes. Profesores que se colocaban en un pedestal, tratando a los estudiantes como si no tuvieran derecho a cuestionar, como niños que necesitaban ser enseñados a través del miedo. Odiaba a ese tipo de profesor, y por eso levantó la mano. Los murmullos disminuyeron y luego desaparecieron por completo. Un ligero arqueo de cejas cruzó el rostro de Cartwright. No estaba sorprendida, pero tampoco parecía complacida. Era una expresión neutral, como si este fuera un juego cuyo resultado ya conocía. ¿Sí? Daniel estaba decidido. A diferencia de la chica anterior, no dudó. En realidad hay un error en el paso de la transformación. Todas las miradas en el aula se posaron en él al instante. El coeficiente se introdujo demasiado pronto. En ese momento, la atmósfera cambió por completo. Ya no era la vacilación de los estudiantes ante Cartwright, sino la anticipación, una espera ansiosa por ver a alguien ser aplastado. Y los profesores invitados eran los más emocionados. Whittaker soltó una leve risa, pero no había humor en ella. Era una diversión venenosa. ¿Este chico cree que es más inteligente que Cartwright? Otro profesor sonrió, cruzándose de brazos, con los ojos brillando de anticipación, como si estuviera a punto de disfrutar de un espectáculo emocionante. Cartwright no respondió de inmediato. Permaneció de pie, aún mirando a Daniel, su mirada inquebrantable. El silencio se prolongó intencionalmente, como si le estuviera permitiendo hundirse en su propia estupidez. Entonces sonrió. No era una sonrisa amable ni amistosa. Era una sonrisa llena de arrogancia. ¿Estás seguro? La pregunta otra vez. Pero esta vez no era solo una pregunta. Era una advertencia. Daniel no titubeó. Sí, estoy seguro. Un breve destello cruzó el rostro de Cartwright, pero rápidamente recuperó su habitual expresión altiva. Se giró lentamente, levantando los ojos hacia el tablero. Una vez más, el silencio se extendió. Daniel no necesitaba mirar la pizarra porque sabía que tenía razón, pero no era el único que veía la verdad. Algunos estudiantes comenzaron a susurrar. Unos pocos se inclinaron hacia adelante,
tratando de revisar la ecuación en el tablero. Y entonces uno de los profesores invitados empezó a prestar atención. Estaba buscando el error. Y Daniel lo sabía, porque el error estaba ahí. Cartwright examinó cada línea de la pizarra con extremo cuidado. Pero por mucho que lo intentara, no podía encontrar una razón para refutarlo. La verdad no podía ser negada. Pero si lo admitía, perdería lo más valioso, su autoridad absoluta. Daniel la había colocado en una posición en la que no podía controlar la situación. Cartwright apretó con fuerza el trozo de tiza en su mano. El aula pareció congelarse de nuevo. Luego se volvió hacia él, con una sonrisa que ya no tenía su anterior arrogancia. Bien, si estás tan seguro, extendió su mano, entregándole la tiza a Daniel. Ve a la pizarra y arréglalo. En ese momento, los susurros en la clase se convirtieron en risas apagadas. Algunos estudiantes intercambiaron miradas de complicidad, como si entendieran lo que estaba a punto de suceder. Pero lo más importante no era cómo reaccionaban los estudiantes. Era cómo reaccionaban los profesores invitados. Whittaker se recostó en su silla, cruzándose de brazos, con una leve sonrisa en los labios. Esto se puso interesante. Otro profesor asintió, con un tono de emoción en su voz. Se acaba de acorralar a sí mismo. Conocían bien a Cartwright. Sabían que esto no era solo una simple petición. Era una trampa. Daniel se levantó con calma. No dijo una palabra, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Pero mientras caminaba hacia la pizarra, mientras tomaba la tiza de la mano de Cartwright, sabía que no podía retroceder. Porque desde ese momento, esto ya no era una clase. Era una batalla. Un breve instante pasó mientras Daniel sostenía la tiza en su mano. Pero para Cartwright era un campo de batalla que ella ya había preparado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No necesitaba gritar. No necesitaba amenazar. Una buena trampa no es aquella que asusta a la presa desde el principio. Es aquella que hace que la presa entre con confianza. El momento en que Daniel se acercó a la pizarra, escuchó una risa suave desde la primera fila. Un profesor invitado, el profesor Whittaker, se inclinó ligeramente hacia el colega que tenía al lado, con una voz lo suficientemente baja como para que nadie más la oyera, pero lo bastante clara como para hacer un susurro insultante. Míralo, realmente cree que puede hacerlo. Veamos en qué momento se desmorona. Cartwright se quedó ahí, con los brazos cruzados sobre su pecho, sin ninguna prisa. En su mente, el resultado de este pequeño drama ya estaba decidido. Había visto estudiantes como Daniel antes, autosuficientes, arrogantes, pensando que solo porque resolvían un problema, podían ponerse al nivel de las grandes mentes. Pero ella nunca había perdido una batalla. Nunca había permitido que un estudiante, especialmente uno como Daniel, le arrebatara su poder absoluto en el aula. Daniel no prestó atención a los susurros detrás de él. Simplemente borró el error, reemplazándolo con una transformación más precisa. Sin vacilación, sin segundas dudas. Cada trazo de la tiza en la pizarra era firme. Sin temblores, sin errores. El aula quedó inquietantemente en silencio. No más susurros como antes. Los estudiantes que se habían burlado de él ahora se inclinaban hacia adelante, mirando la pizarra, tratando de entender lo que Daniel estaba haciendo. Un estudiante parpadeó varias veces, miró su cuaderno y luego de vuelta a la pizarra. Esperen, ¿realmente lo arregló? Nadie podía negarlo. Cartwright miró la pizarra, sus brazos cruzándose con más fuerza. No podía refutarlo. La cuestión era que Cartwright rara vez cometía errores. Y si lo hacía, nadie tenía el valor de señalarlos delante de ella. Pero ahora su error estaba justo delante de todos. Podía ignorarlo. Podía tratar de retorcer la situación. Pero una vez que el problema se resolvía correctamente, no podía negar la verdad. Y Cartwright odiaba esa verdad. Apretó los labios y luego asintió con rigidez, como si esto no significara nada. Bien. Pero Daniel no pasó por alto la breve tensión en su expresión, el ligero apretón de su mano. Y sobre todo, la mirada fugaz entre ella y Whittaker. Una mirada no expresada que decía que la batalla aún no había terminado. Y entonces Cartwright jugó su siguiente carta. Se giró, tomó la tiza y comenzó a escribir un nuevo problema en la pizarra. Más rápido, más complejo. Símbolos matemáticos superponiéndose como un laberinto sin salida. Algunos estudiantes se miraron entre sí, confundidos, tratando de seguir los pasos, pero cuanto más miraban, más enredado parecía. Cuando terminó, se volvió para mirar a Daniel, la tiza en su mano como una espada lista para atacar. Pero si eres realmente tan bueno, dejó la tiza en la bandeja con un sonido seco que cortó el silencio.
¿Te atreves a intentar un problema más difícil? El aula estalló en susurros emocionados. Cartwright no solo estaba desafiando a Daniel, quería destruirlo. Pero lo que ella no sabía era que él vivía para momentos como este. Daniel colocó lentamente su mano sobre la tiza. La sala volvió a quedarse en silencio. Estaba tranquilo, sin mostrar el menor signo de miedo. Había aceptado el desafío. Y si Cartwright pensaba que él se derrumbaría, había cometido el mayor error de su vida. La tiza se deslizó por el tablero como un cuchillo cortando el aire. Cartwright escribió cada línea deliberadamente, los símbolos matemáticos curvándose y superponiéndose, como si no solo estuvieran ahí para desafiar a Daniel, sino también para intimidarlo. Este problema no era solo un reto, era una declaración de guerra. La ecuación se extendía el doble que la anterior, con funciones de orden superior, integrales anidadas y un sistema de transformaciones no lineales que incluso los estudiantes más brillantes tardarían horas en resolver. Cartwright no solo quería vencer a Daniel, quería aplastarlo frente a todos. Quería convertirlo en un ejemplo, un recordatorio para cada estudiante en la clase de que nadie podía desafiarla sin pagar el precio. Un profesor visitante sonrió con desdén, tamborileando los dedos rítmicamente sobre la mesa con evidente deleite. Se quedará atascado en cualquier momento. Algunos estudiantes jadearon, otros guardaron silencio, sin saber si sentir miedo o emoción por lo que estaba a punto de suceder. Cartwright dejó la tiza, retrocedió un paso y se giró para mirar a Daniel. Esperó. Toda la clase esperó, pero Daniel no se inmutó. Miró el problema por unos segundos. Ni demasiado tiempo ni demasiado poco, solo lo suficiente para comprender su estructura. Entonces comenzó a escribir, sin una pizca de vacilación, sin perder ni un solo segundo en pensar. La tiza en la mano de Daniel se movía con suavidad y precisión, como si su mente ya hubiera visto la respuesta y solo estuviera transcribiéndola en el orden exacto en que la había trazado en su cabeza. Los números y símbolos aparecían organizados, las transformaciones realizadas con elegancia, sin pasos innecesarios, sin titubeos. Como un pianista deslizándose sobre las teclas, cada trazo de su tiza era parte de una sinfonía matemática perfecta. Los murmullos en la clase comenzaron a desvanecerse. Al principio, algunos estudiantes susurraban, pensando que Daniel solo intentaba aparentar confianza. Pero luego volvieron la vista al tablero y se dieron cuenta de que todo era correcto. Sin errores, sin tropiezos. Daniel no dudaba ni revisaba nada. Estaba resolviendo el problema a una velocidad increíble. En la primera fila, Whittaker había dejado de reírse. Cartwright mantenía su postura, pero sus dedos se tensaron levemente. No por miedo, sino por confusión. ¿En qué se había equivocado? Estaba segura de que este problema era lo suficientemente difícil como para atrapar a cualquier estudiante, al menos por un momento. Pero Daniel no solo lo resolvió, lo hizo con absoluta confianza. Cartwright miró alrededor de la sala, buscando a alguien que sintiera lo mismo que ella, alguien que también se diera cuenta de que la marea había cambiado. Y se dio cuenta de que todos lo habían notado. Daniel no solo estaba resolviendo el problema, estaba retomando el control del aula. Daniel terminó la última línea. Dejó la tiza, dio un paso atrás y luego se giró para mirar a Cartwright. El silencio en el aula se volvió sofocante. Todos miraban el tablero, luego a Cartwright, luego de nuevo al tablero, como si no pudieran creer lo que acababan de presenciar. Un estudiante susurró en voz baja. ¿Qué demonios acaba de pasar? Un profesor visitante se ajustó las gafas, su mirada fija en el tablero, buscando desesperadamente algún error, por pequeño que fuera. Pero no había nada incorrecto. El problema había sido resuelto a la perfección. Cartwright se quedó congelada. Una tensión invisible la rodeaba, como si una cuerda se apretara lentamente alrededor de su cuello. Necesitaba un error. Necesitaba algo con lo que pudiera desacreditar a Daniel, recuperar el control, demostrar que seguía siendo la autoridad en el aula. Pero no encontró nada porque no había errores. Al fondo de la sala, un estudiante dejó escapar un silbido bajo, un sonido que rompió el tenso silencio. Algunos otros estudiantes comenzaron a susurrar, pero esta vez no era burla ni escepticismo. Era admiración, algo que Cartwright nunca esperó escuchar en su aula. Admiración por un estudiante al que había subestimado intencionadamente. Whittaker ya no parecía divertido. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Sus ojos se entrecerraron. La confianza burlona que tenía antes había desaparecido por completo. Ahora en su mirada solo había una cosa: incomodidad mezclada con un miedo que no quería admitir. No puede ser.
No hay manera de que sea tan bueno. Cartwright finalmente habló, pero su voz ya no era tan firme como antes. Bueno, nada mal. Un comentario frío y seco, sin el menor rastro de emoción, pero todos pudieron escuchar la incomodidad en su tono. Cartwright no quería admitir la verdad, pero ni siquiera ella podía negar lo que toda la sala había presenciado. Daniel Reed había pasado la prueba, y no solo la había pasado, la había superado con tal perfección que nadie podía discutirlo. Daniel no necesitó sonreír, no necesitó ser arrogante ni provocador. Simplemente volvió a su asiento mientras todas las miradas permanecían fijas en él, llenas de asombro. Cartwright apretó el puño. Sabía que no podía permitir que esto terminara así. Si Daniel había superado esta prueba, ella le lanzaría otra, un desafío que no pudiera superar. Y así tomó la tiza de nuevo. Bien, veamos qué puedes hacer con el próximo problema. Esta batalla apenas había comenzado. El silencio en el aula se extendió como una nota musical tensa y sin resolver. Las miradas aún se posaban en el pizarrón, donde Daniel acababa de resolver la ecuación a la perfección, sin un solo error. En la primera fila, Whittaker ya no podía mantener la compostura relajada que tenía al principio. Levantó una ceja, con una mano sobre el escritorio, sus dedos tamborileando suavemente con un ritmo acorde a su frustración reprimida. Es imposible. Seguramente debió haber estudiado este problema antes. Sus palabras no solo iban dirigidas a los otros profesores, sino que también servían para convencerse a sí mismo. Whittaker no podía aceptar que un estudiante negro desconocido pudiera resolver un problema tan complejo con más fluidez que los estudiantes de posgrado. El profesor a su lado asintió en señal de acuerdo, pero seguía atónito. No lo dijeron en voz alta, pero todos sabían la verdad. Habían subestimado a Daniel Reed. Pero Cartwright no iba a dejar que la confusión la dominara. No permitiría que esto terminara así. Sin decir una palabra, Cartwright caminó hasta el atril y sacó un grueso libro de cálculo avanzado. Un pesado tomo lleno de problemas que incluso los estudiantes de posgrado luchaban por entender. Ya no intentaba acorralar a Daniel con ecuaciones ordinarias. Iba a subir las apuestas a un nivel completamente nuevo. Un problema a nivel doctoral. Abrió el libro, pasó las páginas hasta casi el final y luego lo giró para que Daniel y toda la clase pudieran verlo. Resuélvelo. El ambiente en la sala cambió de inmediato. Los susurros explotaron como olas estrellándose. Un estudiante inhaló ansiosamente. Este es su final. Otro murmuró, incrédulo. ¿Habla en serio? Esto es nivel doctoral, no para un estudiante de primer año. Pero Daniel solo sonrió, sin miedo, sin tensión. Y cuando tomó la tiza, todo cambió. En cambio, su mano se movió más rápido que con el problema anterior, como si acabara de encontrar un problema verdaderamente digno de él. Los símbolos matemáticos aparecieron en el tablero con una claridad aterradora. Cada transformación era precisa, sin pasos innecesarios. Los estudiantes que observaban comenzaron a comprender que no solo estaba resolviendo el problema, sino refinándolo, haciéndolo más fácil de entender, acortando el proceso que otros podrían tardar horas en desarrollar paso a paso. Algunos estudiantes comenzaron a mirarse entre sí, con rostros incrédulos. Un profesor visitante inclinó ligeramente la cabeza, su mirada mostrando un atisbo de admiración. Imposible. Whittaker apretó instintivamente el puño, su rostro cambiando de frustración a verdadera preocupación. ¿Qué demonios es esto? Daniel siguió escribiendo, como si no se diera cuenta de que toda la sala estaba observando cada trazo de su tiza. Pero estaba completamente consciente. Sabía exactamente cómo se sentían Cartwright y Whittaker en ese momento. Y lo disfrutaba. 1 minuto, luego 2. Cartwright apretó la mano, sus ojos mostrando ahora un brillo frío que ya no era arrogancia, sino verdadera preocupación. Porque había cometido un error. No solo había desafiado a Daniel, le había dado la oportunidad de lucirse frente a toda la clase. Y ahora todos estaban presenciando algo innegable. Daniel no solo era bueno, era aterradoramente brillante. Daniel dejó la tiza, dio un paso atrás, cruzó los brazos, su mirada tranquila pero afilada. El problema había sido resuelto, y nadie en la sala podía negarlo. Un profesor visitante exhaló suavemente, volviendo a mirar el tablero, como si quisiera comprobar si estaba soñando. Cartwright estaba en silencio. Whittaker estaba en silencio. Todos los profesores estaban en silencio. No quedaban excusas. Nadie podía decir que había sido solo una coincidencia afortunada. Daniel había ganado en su propio terreno,
y por primera vez en la carrera de enseñanza de Cartwright no sabía qué decir a continuación. El sonido de la tiza golpeando la bandeja resonó con claridad en el espacio silencioso. Un sonido pequeño, pero que marcaba un momento irreversible. Daniel se giró para enfrentar a Cartwright. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Todo lo que necesitaba transmitir ya estaba en el tablero, donde el problema de nivel doctoral había sido resuelto a la perfección, donde la arrogancia había sido derrotada por la verdad. Cartwright permaneció inmóvil, su boca ligeramente abierta como si estuviera a punto de decir algo. Una negación, un rechazo, alguna forma de recuperar el control. Pero no salió nada, porque sabía que no quedaba nada por decir. Había esperado el momento en que Daniel vacilara, dudara, cometiera un error, se disculpara o incluso se rindiera. Pero en su lugar, él resolvió el desafío con la misma facilidad con la que haría un ejercicio de rutina. Y ahora estaba ahí, esperando que ella aceptara lo que siempre se había negado a creer, que él no solo era bueno, sino mejor de lo que ella había imaginado. Un profesor visitante de repente aplaudió. Un sonido desafiante, no para Daniel, sino para el aterrador silencio de Cartwright. Entonces otro profesor aplaudió. Un estudiante se puso de pie, luego otro, luego todo un grupo. Los aplausos comenzaron a extenderse por el aula como una ola arrolladora. Al principio fue sorpresa, luego reconocimiento y finalmente, absoluto respeto. Algunos estudiantes vitorearon, otros golpearon sus manos contra los escritorios. Los que habían dudado de Daniel ahora solo tenían miradas de admiración. Cartwright apretó los puños. Había perdido. No solo había perdido un problema, había perdido en el mismo campo de juego que antes controlaba completamente. Perdió frente a los profesores visitantes que alguna vez la respetaron. Perdió frente a los estudiantes que alguna vez la temieron. Perdió ante un estudiante al que una vez menospreció. Y lo que más le dolía era que no podía hacer nada para cambiar esa verdad. Whittaker, sentado en la primera fila, parecía como si le hubieran echado un balde de agua fría. Su rostro había perdido toda arrogancia. Sus ojos solo mostraban incomodidad mezclada con un miedo inconfundible. Quería refutar, quería decir algo para minimizar la victoria de Daniel, pero no podía. No había ningún error al que aferrarse, ninguna manera de tergiversar la verdad. Daniel había ganado y todos lo sabían. Entre el ruido de los aplausos, Daniel permaneció tranquilo. No sonrió con arrogancia, como muchos esperaban. No mostró soberbia. Solo se quedó ahí, en silencio, observando. Porque sabía que la verdadera victoria no estaba en los aplausos. La verdadera victoria estaba en el silencio de aquellos que alguna vez pensaron que él no merecía estar ahí. Finalmente Cartwright habló, pero su voz ya no tenía su filo habitual. Ya no tenía la absoluta confianza de antes. Se aclaró la garganta levemente, su mirada más fría que nunca, pero traicionando una confusión sin precedentes. No está mal, solo 3 palabras. Sin elogios, sin reconocimiento real, solo una declaración vacía, hecha solo para evitar una mayor humillación. Daniel asintió levemente. No necesitaba que ella lo elogiara. No necesitaba que ninguno de ellos lo reconociera, porque había hecho algo que nadie podía negar. Había dejado que la verdad hablara por sí misma. Los estudiantes seguían de pie. Los aplausos aún no se apagaban. Algunos empezaron a mirar a Cartwright de manera diferente. No con la misma reverencia absoluta, sino con curiosidad. Se dieron cuenta de algo que nunca habían considerado antes. Que Cartwright no siempre tenía razón. Que su poder no era absoluto. Que un estudiante al que había despreciado se había levantado y la había obligado a guardar silencio delante de todos. Cartwright miró fijamente a Daniel, como si intentara encontrar una última debilidad que atacar. Pero no encontró nada, porque Daniel no había ganado solo por ser inteligente. Ganó porque no permitió que otros definieran su valía. Entonces Cartwright se dio la vuelta y se dirigió al atril. No dijo otra palabra, sin justificación, sin reconocimiento real, solo un largo silencio, una derrota innegable. Whittaker sacudió la cabeza, se puso de pie, pero no dijo nada. Sabía que este no era el momento para hablar, porque si decía algo ahora, solo haría que su derrota fuera aún más evidente. Daniel se sentó. No dijo nada, no miró a nadie, simplemente abrió su cuaderno de nuevo, pasando las páginas como si lo que acababa de suceder no hubiera sido una confrontación, sino solo otro problema que había resuelto. Pero todo el aula sabía que esto no era solo un problema. Era un cambio que Cartwright, Whittaker y todos los que alguna vez lo menospreciaron tendrían que recordar para siempre. Cartwright se sentó en silencio en el atril, pero por dentro era una tormenta de furia. Podía tolerar a un estudiante inteligente,
pero no podía tolerar que un estudiante la hiciera quedar en ridículo frente a toda la facultad. Daniel no solo la había dejado en evidencia, sino que también había hecho que otros estudiantes empezaran a cuestionar su autoridad. Eso era inaceptable. No podía dejar que se fuera de esa aula como el vencedor. Necesitaba recuperar el control. Sabía algo con certeza. Ser inteligente es una cosa, pero cuando la verdadera presión golpea, ¿cuántos pueden mantenerse firmes? Y así jugó su última carta. Cartwright se puso de pie, caminando lentamente hacia el centro del aula, sin mostrar señales de enojo o decepción. En su lugar, sonrió, una sonrisa llena de significado, como si hubiera encontrado una salida para sí misma. Bien hecho, Daniel. Habló lentamente, con cuidado, como si estuviera contemplando algo más profundo. Un silencio llenó la sala. Siempre que Cartwright hablaba de esa manera, nunca era solo una sugerencia inocente. Entonces, ¿por qué no pruebas tu habilidad en una arena real? Algunos estudiantes levantaron la vista. Algunos incluso contuvieron la respiración. El próximo mes hay una competencia nacional de matemáticas, donde las mentes más brillantes de las universidades de todo el país competirán entre sí. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran antes de continuar. Si eres tan excepcional como crees, ¿por qué no participas? La sala estalló. Los murmullos comenzaron a extenderse por el auditorio. Los estudiantes se miraron entre sí, con los ojos abiertos de asombro. Uno susurró, incrédulo. ¿Espera, en serio está desafiando a Daniel a entrar en la competencia nacional de matemáticas? Otro se inclinó hacia adelante, emocionado. Si entra y gana, sería la mayor sorpresa en la historia del departamento de matemáticas. Pero algunos no eran tan optimistas. Esto no es solo cualquier competencia. Hay estudiantes de último año, estudiantes de posgrado, incluso genios de MIT y Stanford. Nadie puede ganar allí sin años de experiencia. Cartwright lo sabía perfectamente. No había elegido esta competencia al azar. Sabía que la presión de una competencia nacional no era lo mismo que resolver un problema en clase. Bajo la presión del tiempo, frente a cientos de personas, con competidores que llevaban años entrenando, cualquiera podía quebrarse. Y ella creía que Daniel no sería la excepción. Todas las miradas se volvieron hacia Daniel. Algunos esperaban que se negara. Otros esperaban que aceptara. Algunos simplemente no podían creer lo que estaba sucediendo. Pero Cartwright no apartó la mirada de Daniel. Quería verlo dudar. Quería verlo confundido. Quería verlo tambalearse ante un desafío abrumador. Ella sabía que no podía ganar. Y si perdía, la victoria de hoy en clase no significaría nada. Esperaba su respuesta. Pero en lugar de mostrarse confundido o inseguro, Daniel simplemente asintió. Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Ni siquiera un instante de vacilación. De acuerdo, participaré. La atmósfera en la sala explotó nuevamente. Algunos estudiantes lo miraron con los ojos bien abiertos. Algunos quedaron boquiabiertos. Otros rieron con incredulidad. Uno murmuró en voz baja. ¿Qué demonios? ¿Acaba de aceptar ese desafío como si fuera un examen normal? Otro dijo con asombro. No hubo ni un segundo de duda. Está hablando en serio. Cartwright levantó una ceja. Esperaba que dudara. Esperaba que lo pensara. Esperaba que se negara, o al menos que se sintiera abrumado por la inmensa presión. Pero simplemente aceptó, como si fuera lo más natural del mundo. Daniel se sentó lentamente, completamente sereno. Sabía exactamente lo que Cartwright estaba haciendo. Sabía que ella pensaba que esa competencia sería su límite. Pero ella estaba equivocada. Porque él no aceptó el desafío solo para demostrarle algo a Cartwright. Lo aceptó porque siempre había sabido que pertenecía a esa arena más grande. Cartwright permaneció inmóvil, mirándolo, sin mostrar emoción. Pero por dentro, sintió una extraña sensación. Había esperado que él tuviera miedo. Pero por primera vez se preguntó, ¿acaso acabo de cometer el mayor error de mi vida? La noticia de que Daniel participaría en la competencia nacional de matemáticas se esparció por toda la universidad como un incendio. Al principio solo fue un rumor en los salones de clases, pero pronto se convirtió en el tema candente discutido en cada rincón de los pasillos, en cada café y en cada fila de asientos de la biblioteca. Todos sabían del estudiante de primer año que se atrevió a entrar en la arena de los genios, un lugar donde incluso los mejores estudiantes debían avanzar con cautela. Algunos estudiantes estaban emocionados por el desafío que Daniel había aceptado, viéndolo como un héroe que se atrevía a desafiar las barreras invisibles que habían existido en el mundo académico por tanto tiempo. Pero también estaban los escépticos,
quienes pensaban que confiaba demasiado en sus habilidades sin comprender la dureza de la competencia. Surgieron debates en todas partes, con algunos apostando por él y otros burlándose, seguros de que Daniel no soportaría la presión de competir contra quienes llevaban años preparándose para el concurso. En medio de esas discusiones, Whittaker mantenía su postura rígida y escéptica. No creía que un estudiante como Daniel, sin una base académica sólida, sin la guía de los mejores profesores, pudiera enfrentarse a las mentes más brillantes del país. Para él, personas como Daniel eran solo llamas fugaces que pronto se extinguirían cuando se enfrentaran a la dura realidad. Pero a Daniel no le importaban los rumores. No buscaba el reconocimiento de nadie y no necesitaba demostrarle nada a aquellos que nunca habían creído en él. Solo tenía un objetivo: prepararse para la competencia. Y así se lanzó al entrenamiento como nunca antes. 4 semanas, 28 días, cientos de horas de estudio. Daniel convirtió la biblioteca en su segundo hogar. Cada mañana llegaba antes que nadie, abría su laptop, buscaba los problemas más difíciles de competencias internacionales, libros avanzados y exámenes que incluso los mejores luchaban por resolver. Ecuaciones, transformaciones y sistemas diferenciales de alto nivel se convirtieron en su lenguaje diario. No se limitaba a resolver problemas mecánicamente. Los desglosaba, analizaba cada regla y encontraba atajos que otros no veían. Si un problema podía resolverse de 3 maneras distintas, encontraba las 3 soluciones. Si una fórmula podía probarse por varios caminos, los exploraba todos. Para él, resolver matemáticas no era solo encontrar una respuesta. Era comprender cada rincón del problema para que ningún obstáculo pudiera confundirlo en el examen real. Mientras estudiaba sin descanso, Brian, el único amigo que tenía la paciencia de seguir su ritmo, solo podía sacudir la cabeza con incredulidad. No podía entender qué motivaba a Daniel a seguir un horario de estudio tan intenso durante semanas sin mostrar signos de agotamiento. ¿Estás tratando de convertirte en una máquina de matemáticas?, preguntó Brian. Daniel no levantó la vista. Su bolígrafo seguía moviéndose rápidamente sobre el papel, los ojos fijos en los números frente a él. Solo tengo un mes. No tengo tiempo para descansar. Brian suspiró, pero luego se puso más serio al darse cuenta de que su amigo no estaba bromeando. Escucha, sé que eres inteligente, pero ¿sabes contra quién compites? Las personas en esta competencia no solo son buenas, son genios. Algunos han sido entrenados desde la infancia, aprendiendo de los mejores profesores y usando materiales a los que la gente común nunca tendría acceso. No solo saben matemáticas, la viven y la respiran. Y no cometen errores. Daniel se detuvo un momento. Dejó el bolígrafo y miró a Brian a los ojos con una mirada afilada. Bien, dijo Daniel, porque yo tampoco cometo errores. Mientras Daniel continuaba su entrenamiento, Cartwright no se quedó de brazos cruzados. No creía realmente que pudiera ganar, pero no podía permitir que su nombre estuviera ligado a un estudiante que entrara solo para perder de manera espectacular. Así que le envió un paquete de problemas de matemáticas avanzadas, aún más difíciles que los que enfrentaría en la competencia. No para ayudarlo, sino para ver cuánto podía soportar. Esperaba que se rindiera antes del concurso, pero Daniel no retrocedió. Cada día que pasaba se hacía más fuerte. La competencia estaba cada vez más cerca. Todo el departamento esperaba lo inevitable: una caída, un fracaso, una humillación. Pero Daniel no esperó. Simplemente siguió avanzando, porque sabía que, aunque un mes podría no parecer mucho tiempo para alguien dispuesto a quemarse por completo, era suficiente para cambiarlo todo. Y él estaba listo para cambiar su mundo. La atmósfera en el gran salón de la Universidad de Pensilvania se volvió tensa mientras los candidatos entraban en la sala de examen. Este no era un examen cualquiera. Era la competencia nacional de matemáticas más prestigiosa, reuniendo a las mentes más brillantes de las mejores universidades. Los mejores estudiantes del MIT, Stanford, Harvard, Princeton, Caltech, todos estaban allí, irradiando la fría confianza de aquellos que ya habían triunfado en innumerables competencias antes. Daniel entró, sintiendo las miradas de cientos de ojos sobre él. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo, y algunos, especialmente aquellos de las universidades prestigiosas, ni siquiera intentaban ocultar su desprecio. En la mesa de jueces, Cartwright estaba sentada junto a profesores de las universidades más reconocidas del país. No mostraba ninguna emoción, pero sus fríos ojos recorrieron a Daniel como si aún estuviera esperando la caída que estaba segura de que llegaría. En una esquina de la sala,
Whitaker permanecía de pie con los brazos cruzados, mirándolo fijamente. Si Daniel fallaba hoy, no tendría que decir nada. La verdad hablaría por sí misma. Daniel no prestó atención a esas miradas. No necesitaba que nadie creyera en él. Se había preparado, había practicado y había superado cada desafío que intentaron ponerle en el camino. Hoy no era el día para dudar. Una voz resonó por el micrófono, trayendo a todos de vuelta a la realidad. Bienvenidos concursantes a la ronda final del Examen Nacional de Matemáticas. Los que están en esta sala son las mentes matemáticas más brillantes de su generación, pero hoy descubriremos quién es el mejor. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla gigante cuando apareció la primera pregunta. Las ecuaciones más complejas comenzaron a desplegarse. Integrales triples, series de Fourier, derivadas de funciones complejas, transformadas avanzadas de Laplace, ecuaciones diferenciales no lineales. Cada problema no era para los débiles de corazón. Algunos concursantes fruncieron el ceño desde la primera pregunta, sus manos apretando con más fuerza sus bolígrafos. Se dieron cuenta de que no era un problema sencillo que pudieran resolver de inmediato. Pero Daniel no se inmutó. No miró a su alrededor, no revisó las reacciones de los demás. Solo miró el problema frente a él y comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: resolverlo. Levantó el bolígrafo y su escritura fluyó sin esfuerzo, sin un instante de duda. Los números aparecían en el papel como un flujo ininterrumpido. Las transformaciones se hacían con precisión, sin excesos ni omisiones. Algunos concursantes hicieron pausas para revisar su trabajo, temiendo haber cometido un error. Pero Daniel no necesitaba revisar. Había visto la solución en el momento en que terminó de leer el problema. Cartwright miró el reloj y vio que Daniel avanzaba más rápido que la mayoría en la sala. Frunció el ceño. En la mesa de jueces, un profesor de Stanford se inclinó y susurró a la persona a su lado. ¿Quién es ese chico? ¿Cómo puede ser tan rápido? No lo sé, pero no es un oponente cualquiera. El examen continuó con una dificultad creciente. Hacia el final, el número de concursantes que seguían escribiendo disminuyó. Algunos habían dejado sus bolígrafos, sus rostros reflejando confusión o decepción. Los últimos problemas estaban diseñados para hacer tropezar incluso a los mejores. Solo quedaban dos escribiendo. Daniel y un doctorado del MIT. Él no era como los otros estudiantes. No estaba nervioso, no estaba tenso. Estaba calmado, sereno y, lo más importante, no cometía errores. Sabía que era el competidor más fuerte en la sala. Cartwright sonrió levemente. Este era el momento que había estado esperando. Si alguien podía vencer a Daniel, sería él. Whitaker empezó a relajarse, su fría mirada fija en Daniel como si ya supiera cómo terminaría esto. Puede ser bueno, pero no puede ser mejor que un doctorado del MIT. Apareció la última pregunta. Todos contuvieron la respiración. Esto ya no era un problema ordinario. Era una prueba de pensamiento, velocidad y precisión absoluta. Ambos, Daniel y su oponente, miraron el problema. El doctorado del MIT fue el primero en levantar su bolígrafo, sus ojos brillando con agudeza. Daniel solo necesitó un segundo para entender todo lo que debía hacer. La verdadera carrera había comenzado. Ambos escribieron tan rápido que incluso los jueces tuvieron que prestar atención. Líneas de escritura, símbolos y transformaciones aparecieron continuamente en sus papeles, sin tiempo para detenerse a pensar. Esto ya no era solo matemáticas, era una batalla. Un profesor de Princeton susurró en voz baja. Esta es la velocidad de los genios. El sonido de los bolígrafos rasgando el papel resonaba en el espacio silencioso. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a moverse bruscamente. El tiempo pasó. El doctorado del MIT estaba cerca de la respuesta. Cartwright lo miró, su confianza creciendo. Este era el que vencería a Daniel. Entonces, de repente, alguien en la mesa de jueces jadeó. Daniel había dejado de escribir primero. Él ya había terminado. Sin tachaduras, sin un solo momento de vacilación. Cerró su bolígrafo, lo dejó sobre la mesa y se recostó, con los brazos cruzados, esperando. Whitaker se enderezó. Cartwright apretó sus manos sobre la mesa y los jueces volvieron su mirada hacia Daniel. Uno de los jueces se levantó y caminó para examinar su trabajo. Todos contuvieron la respiración. Cuando levantó la vista, sus ojos se abrieron con asombro. Y en ese momento, todos entendieron. Daniel no solo había resuelto el problema, lo había hecho de manera perfecta, concisa y más elegante que cualquiera en la sala. Había ganado. Y en ese momento, Cartwright supo que había cometido el mayor error de su vida al pensar que podía ser derrotado. La atmósfera en el auditorio pareció congelarse cuando se anunciaron los resultados. Daniel no solo lo había resuelto correctamente,
sino que había proporcionado la solución más perfecta. Los jueces, inicialmente llenos de escepticismo, solo pudieron mirarse entre sí, intercambiando miradas de incredulidad ante lo que acababan de presenciar. Cartwright permaneció sentada, pero su mano se apretó inconscientemente alrededor del borde de la mesa. No podía ocultar un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo: inquietud. Whittaker no podía ocultar su irritación. Se inclinó hacia otro juez y le susurró algo, pero la respuesta fue solo un movimiento de cabeza. Nadie podía refutar el resultado de Daniel. Pero esto aún no había terminado. Un juez se levantó, caminó hacia el centro del escenario y su voz resonó con autoridad. Pasamos a la ronda final. Cientos de personas en el auditorio contuvieron la respiración. El problema final no se parecía a ningún otro. Todos miraron la pantalla gigante cuando los símbolos matemáticos se entrelazaron como un laberinto inescapable. Era una ecuación diferencial no lineal de extrema complejidad, con transformaciones que incluso los expertos tardarían horas en analizar. Este no era un problema ordinario. Era un desafío casi imposible de resolver dentro del tiempo límite. Los concursantes miraban la pantalla, algunos llevándose las manos a la cabeza, otros intercambiando miradas de duda. Incluso el doctorado del MIT tardó unos segundos en reorganizar sus pensamientos antes de poner el bolígrafo sobre el papel. Pero Daniel solo inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos recorriendo cada línea con calma. No necesitaba leerlo varias veces, porque ya había visto el patrón que nadie más había notado. Pero Daniel simplemente miró su trabajo, lo revisó una última vez y luego se recostó, tomando una respiración lenta. Había terminado el problema antes de que se acabara el tiempo. En el escenario, los jueces comenzaron a levantarse de sus asientos, caminando hacia su hoja de respuestas. Sabían que nadie podía haber resuelto este problema tan rápido. Estaba diseñado para poner a prueba los límites de la capacidad humana. Pero cuando miraron la solución, supieron que no era un error. Daniel no solo lo había resuelto correctamente, había encontrado un enfoque completamente diferente al de los demás. El profesor del MIT seguía escribiendo, ajeno al hecho de que ya había perdido. Cartwright ya no podía quedarse quieta. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, su mirada fija en la solución de Daniel. Quería encontrar un fallo. Necesitaba encontrar un fallo, pero no existía. No solo era correcta, sino que lo era de una manera que nadie más había visto. Daniel no solo había resuelto un problema matemático, había redefinido la forma de resolver un problema que parecía irresoluble. Uno de los jueces alzó la vista y recorrió la sala con la mirada. Su voz resonó, suave pero atronadora, rompiendo el tenso silencio. Tenemos un ganador. El auditorio estalló. Algunos estudiantes en la sala aplaudieron. Otros estaban atónitos. Algunos aún no podían creer lo que acababa de suceder. En el escenario, el profesor del MIT se detuvo repentinamente, levantando la vista, con los ojos bien abiertos al darse cuenta de que Daniel había terminado el problema antes de que él siquiera llegara al último paso. Whittaker permanecía inmóvil, su rostro sin expresión alguna. Cartwright solo podía quedarse mirando, y en ese momento supo que había perdido. No solo en esta competencia, sino en toda la perspectiva que había mantenido hasta entonces. Había creído que Daniel nunca superaría este desafío, pero se había equivocado desde el primer momento. Daniel no se levantó de inmediato. No necesitaba celebrar, no necesitaba gritar de victoria. Simplemente miró hacia Cartwright, manteniendo la misma mirada fría que le había dado la primera vez que lo desafió en clase. Porque él no necesitaba su reconocimiento. Ella no tenía otra opción más que darse cuenta por sí misma de que él merecía mucho más de lo que alguna vez había pensado. Cuando Cartwright salió del auditorio, sabía que, sin importar lo que dijera, no podía cambiar esta verdad. Daniel Reed no era solo un estudiante brillante. Era un genio que nunca habían querido admitir. La sala parecía explotar cuando el juez se puso de pie, ajustó sus gafas y miró la hoja de respuestas final de Daniel. En su mano estaba la respuesta correcta que los organizadores habían preparado de antemano. Pero lo que sorprendió a todos no fue que Daniel la hubiera acertado, sino la forma en que había tomado un camino completamente diferente. Más ágil, más eficiente, sin cálculos innecesarios. Los susurros se extendieron por la sala, primero entre los estudiantes del público, luego poco a poco entre los profesores y matemáticos que seguían cada detalle de la competencia. Las personas intercambiaban miradas. Nadie hablaba, pero sus ojos reflejaban claramente su inmensa sorpresa. Uno de los jueces colocó la solución sobre la mesa. Se giró y habló en un tono formal.
El ganador del concurso nacional de matemáticas de este año es... Se detuvo un segundo, dejando que la tensión flotara en el aire, como si quisiera asegurarse de que nadie se perdiera ese momento. Daniel Reed. El auditorio entero estalló. Los aplausos tronaron como una tormenta. Algunos estudiantes se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Otros intercambiaron miradas de incredulidad, y algunos solo se quedaron boquiabiertos, incapaces de aceptar la verdad. En la mesa de los jueces, Cartwright estaba atónita. No se movió. No había expresión en su rostro, pero sus ojos, habitualmente afilados, ahora tenían una mirada inusualmente vacía. Estaba lista para ver a Daniel fallar. Estaba lista para demostrar que él no podía ganar esta competencia. Pero ahora era ella quien tenía que enfrentar su propia derrota. Daniel no solo había ganado de una manera que dejó a todos en silencio. Whittaker permanecía inmóvil, su mano aún apretada sobre el reposabrazos. No pudo pronunciar una sola palabra. Siempre había creído que personas como Daniel nunca podrían alcanzar este nivel. Creía que para estar en la cima del mundo académico se necesitaban linaje, privilegios y ese poder invisible que solo unos pocos tenían desde su nacimiento. Pero ahora, todo en lo que creía se desmoronaba ante sus ojos. Daniel no necesitaba un apellido prestigioso. No necesitaba que nadie lo patrocinara. No necesitaba venir de MIT o Harvard. Solo se necesitaba a sí mismo, y eso era más que suficiente. Whittaker apretó los dientes, pero no encontró palabras para rechazar este resultado. La verdad había hablado por sí misma. Daniel permaneció sentado, tranquilo, como si nada hubiera sucedido. No necesitaba levantarse. No necesitaba presumir ni ser arrogante. Los números en el tablero, las ecuaciones completadas, las marcas de tiza llenas de certeza, esa era su voz. Cartwright tragó saliva, pero su voz no logró escapar de su garganta. Quería decir algo, una justificación, una excusa, alguna forma de recuperar el equilibrio, pero no había nada. Solo podía ser testigo de la victoria de Daniel. Los jueces se pusieron de pie, uno por uno, acercándose a él. Un profesor de Stanford le dio una suave palmada en el hombro, su voz llena de admiración. No solo ganaste, has cambiado la forma en que vemos las matemáticas. Otro profesor de Princeton negó con la cabeza, incapaz de ocultar su asombro. Nunca había visto a nadie resolver un problema de esa manera. No solo tienes habilidad, tienes visión. Daniel simplemente asintió, sin mostrar mucha emoción. Para él, la victoria no era lo más importante. Lo que importaba era haber demostrado que lo merecía. Los estudiantes en la audiencia, algunos que se habían burlado de él, otros que lo habían dudado, solo pudieron quedarse en silencio. Esperaban verlo caer, fallar, tener que aceptar que no pertenecía a ese mundo. Pero en cambio, fueron ellos quienes tuvieron que aceptar que estaban equivocados. Daniel Reed no solo había ganado esta competencia, había hecho que un sistema lleno de prejuicios se inclinara ante la realidad, y nadie podía negarlo. Cartwright respiró hondo, tratando de conservar el último vestigio de su dignidad. Cuando se puso de pie, todas las miradas se fijaron en ella, esperando ver cómo reaccionaría. Pero no pudo hacer más que asentir. Sin sarcasmo, sin desafío, solo reconocimiento. Daniel la miró directamente, su mirada sin arrogancia pero tampoco con humildad. Solo la calma de alguien que sabía que no necesitaba que nadie validara su valía. Cartwright sabía que, a partir de ese momento, ya no podía verlo como un estudiante común, porque Daniel Reed había cambiado las reglas del juego. A la mañana siguiente, el ambiente en la sala de conferencias de la Universidad de Michigan era diferente a cualquier otro día. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que algo había cambiado. Los estudiantes, que normalmente estaban tensos y apresurados tomando notas en la clase de cálculo avanzado de Cartwright, ahora se miraban con expresiones cargadas de significado. Pequeños susurros llenaron la sala cuando la puerta se abrió y Cartwright entró. Mantuvo su actitud habitual, fría, serena, su rostro sin mostrar emoción. Colocó sus materiales en el escritorio, ajustó sus gafas de montura plateada y escaneó la sala. Pero esta vez, su mirada se detuvo un poco más en Daniel. Él seguía sentado en la fila del medio, como siempre. Nada había cambiado en él. Aún llevaba su sudadera sencilla. Aún tenía esa mirada tranquila, como si los eventos recientes no significaran nada para él. Pero toda la clase sabía que él ya no era un estudiante cualquiera. Cartwright hojeó el libro de texto, tratando de mantener su autoridad habitual. Pero todos sabían que ya no podía fingir que nada había pasado. Y entonces, sin mirar a nadie en particular, habló. Antes de comenzar la clase de hoy, quiero decir algo. La clase se quedó completamente en silencio.
Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Y luego continuó, con voz suave pero firme. Daniel Reed ha demostrado que el talento no tiene color de piel. Daniel Reed no solo era talentoso. Había roto todas las barreras invisibles que personas como Cartwright, Whittaker y muchos otros habían erigido deliberadamente para bloquearlo. Había cambiado la manera en que veían la justicia, la verdadera habilidad y los límites de los prejuicios en los que alguna vez creyeron. Y Cartwright sabía que ya no podía negarlo. Algunos estudiantes se giraron para mirar a Daniel, esperando su respuesta. Pero él solo asintió levemente, sin arrogancia, sin burla. No necesitaba que ella pronunciara palabras de elogio, ni que se disculpara, porque en este momento todo el mundo había visto la verdad. Ya no podía apartar la mirada y fingir que él no había demostrado que su creencia de toda la vida era errónea. Y para Daniel eso era más que suficiente. Cartwright se giró, tomó la tiza y comenzó a escribir la nueva lección en el tablero. Sin más palabras, sin largos discursos, sin excusas ni explicaciones. Simplemente continuó con su trabajo. Pero todos en la clase entendieron que la lección de hoy ya no era como las anteriores. Porque Cartwright ya no era la profesora invencible. Y Daniel ya no era el estudiante invisible en esta aula. Todo había cambiado para siempre. Daniel no reaccionó demasiado al comentario de Cartwright. No necesitaba elogios floridos ni una disculpa tardía. Durante mucho tiempo, había entendido que en este mundo, el reconocimiento no era algo que todos estuvieran dispuestos a darle, especialmente aquellos que alguna vez dudaron de él e intentaron bloquear su camino. Pero eso no importaba. Dejó que los números hablaran por sí mismos. No discutió. No necesitaba convencer a nadie de su valía. No necesitaba probarse a través de excusas o interminables debates sobre justicia y prejuicio. Simplemente hizo lo que mejor sabía hacer. Dejó que las matemáticas hablaran la verdad que nadie podía negar. Las ecuaciones, los números, los símbolos matemáticos que había escrito en el tablero durante la competencia no necesitaban que nadie los defendiera. No tenían color de piel, límites, barreras ni prejuicio. No tenían color de piel, límites, barreras ni prejuicio. Eran simplemente correctos o incorrectos. Y en el mundo de las matemáticas, Daniel siempre tenía razón. Había ganado. No solo en la competencia, sino en una batalla mucho más grande. La batalla contra las miradas escépticas, las risas burlonas, las reglas no escritas que intentaban determinar su destino desde el momento en que puso un pie en ese aula. Nadie podía arrebatarle su victoria. Nadie podía cambiar el hecho de que un estudiante, al que una vez menospreciaron, ahora estaba en la cima de la academia. Cartwright continuó con la lección como si nada hubiera pasado. Pero nadie podía negar el cambio silencioso que se había instalado en ese salón de clases. No más miradas condescendientes hacia Daniel, no más sonrisas burlonas a sus espaldas. En su lugar había miradas curiosas, sutiles asentimientos, palabras susurradas de admiración, y en los ojos de algunos estudiantes, una nueva conciencia, como si acabaran de presenciar cómo una antigua regla era hecha añicos ante sus propios ojos. No había ganado solo por él. Había ganado para que aquellos que vinieran después no tuvieran que empezar desde una posición más baja solo porque no pertenecían a un sistema construido para frenarlos. Había cambiado la manera en que veían la habilidad, la inteligencia y la determinación. Había hecho callar a quienes alguna vez pensaron que él nunca podría lograrlo, y eso valía más que cualquier elogio. Daniel abrió su cuaderno y continuó tomando notas en silencio, como si hoy fuera solo otro día normal. Pero el mundo entero había cambiado, y él sabía que esto era solo el comienzo. Daniel no necesitaba que nadie lo reconociera, porque la verdad ya había hablado por sí misma. No solo había ganado una competencia, sino que también había derrotado los prejuicios que habían permanecido demasiado tiempo en el mundo académico. Con inteligencia, determinación y voluntad, había obligado a quienes alguna vez lo menospreciaron a cambiar su perspectiva. Pero esta historia no se trataba solo de un individuo. Se trataba de un sistema, de las barreras invisibles que muchos aún enfrentan cada día. Si fueras Daniel, si te juzgaran antes incluso de darte la oportunidad de jugar, ¿qué harías? ¿Lucharías o aceptarías dar un paso atrás? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias inspiradoras. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.